Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Las 10 nuevas alucinaciones voluntarias del electorado fantasioso. Después de 12 años de campaña agresiva y extremista, financiada de manera oscura e ilegal, después de mandar al diablo las instituciones e inventar un fraude inexistente, después de cerrar Reforma por meses, después de declararse presidente legítimo en un atril de plástico en el Zócalo con una banda presidencial fake, después de amenazar a presidentes con provocar violencia y desorden social si no ganaba, después de pactar la sucesión con el PRI de Peña, después de esas señales claras y contundentes de quién era y cómo era, cuando finalmente ganó, escuchamos a empresarios, analistas, comunicadores y diferentes personas que parecían inteligentes decir cosas como: se va a moderar, se va a dejar asesorar por Romo y por Ebrard, ya maduró. Una cosa es la campaña y otra cosa muy diferente es gobernar. Los gringos no lo van a dejar hacer locuras. Y todo tipo de alucinaciones voluntarias, término sugerido por el tuitero Simón Pedro 2024, para no decir chaquetas mentales, que pretendían tapar la obvia y evidente realidad. 6 años después, sabemos claramente que no solo no se moderó, sino que nos mostró sus peores rasgos autoritarios. No se dejó asesorar por nadie y todas sus grandes ideas fueron un rotundo fracaso. A los gringos les valió madre todo aquello que no les generara un problema interno y sufrimos al gobierno más corrupto, impune y malo de la historia. Hoy, con poca sorpresa pero mucha frustración, vuelvo a leer y a escuchar las mismas alucinaciones voluntarias, para no decir chaquetas mentales, que sería muy grosero, de personas que solitas se restan grados de inteligencia cuando expresan públicamente deseos sobre el nuevo gobierno que muy poco tienen que ver con la realidad. Van las 10 nuevas alucinaciones mentales que ya escuchamos y vamos a seguir escuchando una tras otra. Compañero. Alucinación voluntaria número 1. Se va a sacudir a López eventualmente. Para quienes están diciendo eso, les tengo una primera pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce el switch de apagado de López? Es decir, el personaje que lleva más de 30 años viviendo de hacer política y de poner en jaque a todo el sistema como forma de vida, sin construir nada positivo nunca y destruyendo todo lo que puede, simplemente se va a apagar y a retirar de la política un día. ¿De verdad creen eso? Es decir, cuando Claudia tenga que reconocer el fracaso de la política de seguridad y trate de cambiarla, o hable del desastre de las obras y trate de corregirlas, ¿López se va a concentrar en el cultivo de papayas en su rancho sin decir nada? Si eso crees, has estado ausente de la política mexicana los últimos 30 años. La realidad te va a dar muy pronto una bienvenida. Alucinación voluntaria número 2. No va a utilizar la hipermayoría de Morena para destruir. A nombre de su jefe, y siempre haciendo referencia a él y a su propuesta de reformas constitucionales del 5 de febrero, Claudia pidió el voto para todos los candidatos de Morena en todas las boletas, específicamente diciendo que era para aprobar estas reformas. El multimillonario y monstruoso aparato que operó la burda elección de Estado le consiguió esa mayoría que su jefe y ella querían. Y algunos sueñan hoy con que no la va a utilizar para tratar de destruir a las instituciones que llevan años acusando de estorbar a su movimiento y de representar a la mafia del poder. Ilusos, creen que solo la pidió para tenerla ahí a la mano y no para darle rienda suelta a la voracidad destructora del obradorado. Amiga, date cuenta de una buena vez. Alucinación voluntaria número 3. Confío en que ella es una científica seria que aprecia la técnica. A ver, ahí te voy a una pregunta seria. ¿Cuándo fue la última vez que la viste actuar como una científica seria que aprecia la técnica? Va otra. ¿Actuó como científica seria en la pandemia? ¿O en la destrucción del medio ambiente por el tren militar? ¿O en la crisis del agua en la Ciudad de México? Va otra. ¿Fue su seriedad como científica la que le trajo el favor de López para ser su sucesora? Va otra.
Serán los argumentos científicos y técnicos los que logren convencer a López y a los duros de su secta de tirar a la basura varios proyectos y políticas del obradorato para corregir el rumbo. Lo único que sabes de ella, de los últimos 30 años, es que es una política como cualquiera, llena de ambición por el poder como cualquiera, que construyó su carrera política en la sombra de y gracias al señor López. Ese es el único antecedente claro que tienes. Ese es el único dato objetivo y concreto que tienes hoy para tratar de saber cómo actuará. Lo demás son alucinaciones voluntarias. O sea, ya sabes cómo se llaman. Alucinación voluntaria número 4. Los mercados serán su contrapeso. A ver, 3 cosas acerca de este buen deseo de muchos. La primera es que los mercados, como concepto genérico y globalizante, en realidad no existe. Lo que existe son distintos tipos de mercados, con distintos tipos de intereses y necesidades, que responden muy diferente entre sí al contexto político, jurídico o social. La segunda es que López se encargó de llenar de dinero a un grupo muy selecto de empresarios y dueños del dinero que ven con muy buenos ojos la repetición de esa economía de oligarquía popular. Y ellos son los que ponen en paz a los mercados. La tercera es que puede ser que esa quimera, la que llaman de manera genérica los mercados, en efecto podría frenar o cambiar algunas de las decisiones de Claudia y su gobierno, pero no por motivos de supervivencia democrática ni por el bien de la República. Si sucede, será solo porque ven afectados sus intereses y dejarán de ser un obstáculo cuando sus intereses dejen de ser afectados. Por eso es una pésima idea poner tus expectativas de contrapeso en los mercados. Alucinación voluntaria número 5. El gabinete se ve serio, moderado y profesional. Mientras muchos incautos analizan los perfiles del gabinete, el presidente avisa que el 1 de septiembre inicia la aprobación del paquete de reformas que destruirán al Poder Judicial. Es decir, esas personas a las que les dicen serias y moderadas están aceptando pertenecer a un gobierno que tiene como proyecto central e inicial destruir al Poder Judicial y a los órganos autónomos. Estas personas que le están echando porras a los nuevos nombramientos, no les importa que durante 6 años el gabinete del obradorato fue un simple anaquel de floreros que adornaba las vitrinas de las páginas de internet del gobierno, pero que en realidad carecían de cualquier poder para tomar la más simple de las decisiones. En su mente, el nuevo gabinete dejará atrás este inmediato antecedente de anteriores decisiones unilaterales y centrales desde el Palacio que convirtieron al gobierno en un panel de gerentes que solo tenían que poner atención a la mañanera para ver si ese día les tocaba hacer algo y si no, se iban a esconder debajo de sus escritorios. ¿Qué elementos tienen para pensar que este gobierno será diferente? Yo no los veo. Alucinación voluntaria número 6. Ebrard y De la Fuente son 2 señales positivas del gabinete. La revista Proceso nos recuerda apenas el día de hoy que Chelo dijo a simpatizantes el 6 de septiembre del 2023, lo cito, "No nos vamos a someter a esa señora", cuando le avisaron que Claudia había ganado la encuesta. De ahí vinieron todo tipo de jaloneos internos y patadas por debajo de la mesa que no vimos. Ayer lo anuncian como secretario de Economía, uno de los ministerios más vacíos en términos de funciones reales y concretas y de presupuesto. Y ya había los mismos que decían que Romo iba a moderar a López y no le iba a dejar cancelar el aeropuerto de Texcoco, diciendo el nombramiento de Ebrard es una buena señal para la economía. Es decir, el señor que perdió todo y que dijo no nos vamos a someter a esa señora es el que ustedes ven ahora con el poder al interior del gabinete para moderar a esa señora en sus decisiones económicas. Y De la Fuente, bueno, pues fue el personaje que trató de vender como normal las locuras de López en política exterior y a nuestras peores alianzas internacionales de la historia, ni más ni menos que en Naciones Unidas. Neta, no aprenden. Alucinación voluntaria número 7. Los gringos no la van a dejar hacer locuras. Tengo una sola cosa que decir para esos ilusos que ven a los gringos como un contrapeso. Dejaron hacer a López todo lo que quiso. Así de fácil. Ya dejen de poner sus esperanzas en otros países. Le he escuchado decir a los más grandes expertos en política internacional que para los gringos la política exterior es política local. Es decir, los gringos solo se meten en la política de otros países cuando ven algún peligro local concreto
o algún beneficio electoral local específico. Ya dejen de pedirle a otros países que hagan lo que no se atreven a hacer aquí. Alucinación voluntaria número 8. Por lo menos habrá estabilidad en la transición. Dicen los ilusos que ven a Morena como un partido disciplinado y serio que ahora se pondrá a disposición de la nueva presidenta. Pretenden desconocer que ese partido fue creado por López para atender el hambre de poder de López y responder a todas las exigencias de López. Te equivocas. Todo cambia cuando estás en la silla. Me dicen algunas personas que ahora ven una transición similar a las que veíamos durante la época del primer partido hegemónico. Hay una diferencia enorme. Para aquellos que no les gusta leer la historia, es que el PRI encontró la forma de poner a todo el partido a disposición del nuevo eje del poder desde el dedazo. Es decir, el día del dedazo, no solo las estructuras completas del partido se ponían a la orden del candidato, sino que el propio presidente sabía que él ya no era el jefe, ya no era el eje del poder central. Claudia lleva 2 semanas intentando patear el bote de la destrucción del Poder Judicial y todas las veces que lo intenta, López y los duros de Morena le recuerdan que el 1 de septiembre inicia la destrucción del Poder Judicial al que tanto odian. Ahí les dejo su estabilidad. Alucinación voluntaria número 9. Lo bueno es que dejó al secretario de Hacienda de López. Eso da estabilidad. Quiero pensar que se refieren a que no habrá cambios abruptos en las decisiones de finanzas públicas del obradorato, de esos que no le gustan a los mercados. Supongo que les tranquiliza que habrá menos incertidumbre. Lo que saben, pero no quieren decir, es que mantener al mismo secretario que ha escondido los gigantes problemas de finanzas públicas y de deuda que hay, que generaron los últimos 2 años de convertir a todo el presupuesto en una monstruosa maquinaria electoral, implica menos posibilidad de hacer las correcciones necesarias de manera transparente. De verdad les da mucha certeza que quien avaló quemar miles de millones de pesos en Pemex, en las obras inservibles y en las políticas electoreras, va a tomar las decisiones correctas, las que se requieren, las necesarias, porque así lo dice la nueva presidenta. Ustedes saben que no es cierto. Alucinación voluntaria número 10. Claudia no pondrá en riesgo la economía con la destrucción del Poder Judicial. Ya leí columnas, tweets y escuché comentarios en mesas de radio y tele de personajes muy cercanos a la candidata ganadora, apelando a una especie de súplica que dice más o menos así. Sí le dimos la hipermayoría los que votamos por ella. Sí dijo en campaña que empujaría la reforma que destruía el Poder Judicial que le instruyó su jefe. Pero sería muy bueno que lo pensara, porque puede ser un desastre para la economía. Es decir, porfas no hagas lo que dijiste que ibas a hacer, a pesar de lo cual votamos por ti, porque nos carga el payaso a todos. Sí, más o menos es así la cosa. Estas son las 10 alucinaciones voluntarias de personas que hoy quieren pensar que todo eso que nos dijo la candidata que iba a hacer, igual y no lo hace. Lo mismo que hicieron hace 6 años. No creerle al obradorato, no creer las amenazas, no creer las promesas, no creer las cosas que están por escrito. Más nos vale que empecemos a creerles. Más nos vale que empecemos a dejar atrás esas alucinaciones voluntarias para prepararnos para lo que viene y poder resistir. ¡Viva la resistencia! Dixo is back.